En la historia del antiguo Israel, pocos nombres evocan tanto miedo, poder y controversia como el de Jezabel, una reina de ambición desenfrenada, adoradora de dioses falsos y símbolo de la corrupción más oscura. ¿Cómo una mujer logró manipular un reino entero? ¿Volverse contra los profetas de Dios y sellar su destino con una caída profetizada? Hoy exploraremos la vida de Jezabel, la reina cuyo nombre se convirtió en sinónimo de maldad eterna. Imagínese un reino en el punto álgido de la tensión, donde la devoción religiosa a un solo Dios se veía desafiada por una poderosa y misteriosa reina de una tierra extranjera. Esta es la historia de Jezabel, un nombre que resuena a través del tiempo como una de las figuras más infames de la Biblia. Pero, ¿quién era Jezabel antes de convertirse en la encarnación de la ambición, la manipulación y la destrucción? Jezabel no nació en la oscuridad. Era la hija de Ed-Baal, rey de la ciudad fenicia de Sidón. Una princesa de nacimiento, criada en el lujo, pero destinada a mucho más. Su tierra natal adoraba a Baal, el dios de la fertilidad y las tormentas, y desde una edad temprana, Jezabel aprendió las intrincadas formas del poder, la estrategia y la influencia. No era simplemente otra hija real, la estaban preparando para la grandeza. Cuando Jezabel se casó con Acab, el rey de Israel, no fue una unión de amor, sino una maniobra política calculada. Con este matrimonio, Israel podría fortalecer sus lazos con los ricos fenicios. Pero este matrimonio también trajo consigo la determinación de Jezabel de remodelar el panorama espiritual de Israel. Acab puede haber sido rey, pero no nos equivoquemos. Jezabel era quien movía los hilos tras bambalinas. En un reino dedicado a la adoración de Yahvé, Jezabel vio una oportunidad de llevar a sus dioses al corazón de Israel. No solo introdujo la adoración a Baal, sino que construyó templos, altares y bosques sagrados. Lentamente, pero con seguridad, convenció a Acab de que construyera un gran templo para Baal en Samaria, la capital de Israel. Su influencia sobre él fue innegable y pronto, la adoración a Baal comenzó a extenderse como un reguero de pólvora por todo el reino. Jezabel no se conformó con ser una simple reina. Quería remodelar una nación entera a su imagen. Y, sin embargo, esta transformación no se produjo sin resistencia. La ambición y el poder de Jezabel provocaron la ira de los profetas de Yahvé, que la vieron como una amenaza peligrosa para la integridad religiosa de Israel. Pero Jezabel no era una persona que se dejara intimidar fácilmente. El poder que ejercía sobre Acab era absoluto y sabía cómo jugar el juego político mejor que nadie. Bajo su atenta mirada, Israel fue cayendo lentamente en la idolatría. A medida que el culto a Baal se hacía más fuerte, también lo hacían las tensiones dentro del reino. Las ambiciones de Jezabel parecían imparables, pero cada historia de ascenso al poder trae su choque inevitable. Los profetas de Yahvé no permanecerían en silencio para siempre, y las acciones de Jezabel pronto conducirían a una confrontación que sacudiría los cimientos mismos de la identidad espiritual de Israel. Justo cuando Jezabel ascendía a la cima de su influencia, los enemigos comenzaban a reunirse. Ella había remodelado el reino, pero este nuevo orden pronto sería desafiado de maneras que nunca anticipó. Los profetas se estaban preparando para un enfrentamiento, y la reina pronto se enfrentaría a su oposición más feroz hasta el momento. A medida que el poder de Jezabel seguía creciendo, también lo hacía su determinación de remodelar el reino de Israel a su imagen. Pero su ambición tuvo un alto costo. Lo que comenzó como una introducción sutil del culto a Baal, pronto se convirtió en una toma de poder religiosa en toda regla.
Jezabel no solo quería coexistir con el culto a Yahvé, quería borrarlo por completo. Y cualquiera que se interpusiera en su camino se enfrentaría a su ira. Desde los salones del palacio, Jezabel orquestó una campaña implacable contra los profetas de Yahvé. Estos hombres, que representaban el corazón espiritual de Israel, se convirtieron en el blanco de su furia. Para Jezabel, eran obstáculos para su visión, una que veía a Baal como la deidad suprema de la tierra. Envió a sus soldados a cazarlos y, bajo sus órdenes, muchos fueron asesinados. No le bastaba con introducir a Baal. Necesitaba silenciar a quienes hablaban en contra de él. Los profetas que una vez se habían mantenido valientes ante el pueblo, ahora se escondieron. Las voces sagradas de los mensajeros de Yahvé se fueron apagando poco a poco, y el miedo se apoderó de los corazones de quienes se atrevieron a oponérsele. La influencia de Jezabel no se limitaba a los muros del palacio. Su mano se extendía por todas partes, moldeando no solo las prácticas religiosas del reino, sino también sus leyes y liderazgo. Bajo su gobierno, el tejido espiritual de la nación se estaba desmoronando. Pero las ambiciones de Jezabel no se limitaban a la dominación religiosa. Sus acciones estaban impulsadas por un deseo más profundo de control. Control sobre las creencias del pueblo, sus mentes y, en última instancia, su futuro. No se veía a sí misma simplemente como una reina. Se veía a sí misma como la que guiaría a Israel hacia una nueva era. Una era en la que Baal reinaría supremo y Yahvé sería olvidado. Era una visión peligrosa, y una que pronto la llevaría a un conflicto directo con los profetas que todavía se aferraban a las viejas costumbres. Sin embargo, a pesar de su campaña de miedo, comenzaron a crecer los rumores de rebelión. El reinado de Jezabel fue como una tormenta, violenta, destructiva y poderosa. Pero hasta las tormentas más fuertes enfrentan resistencia. Aún había quienes se negaban a inclinarse ante Baal, quienes recordaban el pacto que sus antepasados habían hecho con Yahvé. Y en sus corazones sabían que se avecinaba un ajuste de cuentas. Un profeta, en particular, se presentó como el mayor adversario de Jezabel: Elías. Había escapado de sus purgas y continuaba hablando en contra de la corrupción de la reina. Los corazones del pueblo estaban divididos entre dos mundos, uno dominado por el temor a Jezabel y el otro por las antiguas tradiciones de Yahvé. Las tensiones estaban aumentando, y era solo cuestión de tiempo antes de que las dos fuerzas chocaran en una confrontación que determinaría el futuro de la nación. El reinado de terror de Jezabel había llegado a su punto máximo, pero su control del poder estaba a punto de ser desafiado. Elías, audaz e implacable, estaba a punto de pedirle cuentas a ella y a sus profetas en un enfrentamiento que pondría a prueba a los mismos dioses. El pueblo de Israel se encontraba al borde de un precipicio, y lo que sucediera a continuación decidiría si continuarían por el camino de la idolatría o regresarían a la adoración de Yahvé. El escenario estaba preparado para una confrontación como ninguna otra. Una batalla no solo de hombres, sino de creencias. Jezabel había corrompido el reino, pero ahora enfrentaría las consecuencias de su ambición. Su búsqueda de poder había encendido un fuego, y ese fuego estaba a punto de consumir todo lo que ella había construido. Con toda la nación como testigo, Elías lanzó el desafío: el Dios que responda por medio del fuego sea el verdadero Dios, declaró. Fue una declaración audaz que puso todo en juego. Los profetas de Baal comenzaron sus rituales, invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Danzaron, gritaron, incluso se cortaron, esperando que su sangre incitara a Baal a responder. Pero los cielos permanecieron en silencio. No cayó fuego,
y a medida que pasaban las horas, su desesperación crecía. Mientras tanto, Elías permaneció de pie con calma, observando el espectáculo que se desarrollaba. Sabía que Baal no podría responder. Nunca podría hacerlo. Finalmente, después de horas de gritos infructuosos, Elías dio un paso adelante. Reparó el altar de Yahvé, que había sido derribado durante el reinado de Jezabel, y lo empapó con agua, asegurándose de que no hubiera ninguna duda de que lo que estaba a punto de suceder era un milagro. Elías invocó a Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que respondiera a su oración y mostrara al pueblo de una vez por todas quién era el verdadero Dios de Israel. Y entonces sucedió. Un rayo de fuego del cielo cayó sobre el altar de Elías, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras e incluso el agua de la zanja que lo rodeaba. El pueblo cayó de rodillas con asombro y gritó: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». En ese momento, quedó claro para todos los que habían presenciado el acontecimiento. Yahvé, no Baal, era el verdadero Dios de Israel. Pero esta no fue una simple victoria para Elías. Fue una derrota aplastante para los profetas de Jezabel. Por orden de Elías, el pueblo apresó a los profetas de Baal y los ejecutó. Los temidos ejecutores de la tiranía religiosa de Jezabel ahora no eran más que un recuerdo. Sus vidas se extinguieron en un instante. La victoria de Elías fue completa, al menos por el momento. La noticia de este acontecimiento llegó rápidamente a oídos de Jezabel, pero en lugar de humillarla, la enfureció. Elías la había humillado públicamente a ella y a sus dioses, y ella no podía permitir que ese insulto quedara sin respuesta. Envió un mensaje a Elías: «Que los dioses me traten con la mayor severidad posible si mañana a esta hora no hago que tu vida sea como la de uno de ellos». Su furia no tenía límites, y juró perseguir y matar a Elías, tal como él había asesinado a sus profetas. A pesar de su triunfo, Elías se vio obligado a huir. La ira de Jezabel era implacable, y aunque Baal había demostrado ser impotente, su sed de venganza la impulsó a continuar su persecución. Pero poco sabía ella de que ese momento marcaba el principio del fin para ella. Aunque todavía tenía poder sobre Israel, la marea había comenzado a cambiar. El Dios de Israel había hablado y, por mucho que Jezabel luchara, no podía escapar del destino que le esperaba. Su inquebrantable dominio sobre el reino, su voluntad de hierro y su desafío a Yahvé la habían llevado por un camino que solo podía terminar en destrucción. Aunque la ira de Jezabel contra Elías no cesaba, no perdió de vista su control del poder. Su marido, Acab, seguía sentado en el trono, aunque su fuerza como rey palidecía en comparación con la voluntad de hierro de su reina. Acab era un hombre gobernado por los deseos, fácilmente influenciable y propenso a enfurruñarse cuando las cosas no salían como él quería. Y así, cuando un humilde viñedo atrajo su atención, desencadenó una cadena de acontecimientos que revelaron la profundidad de la crueldad de Jezabel. El viñedo pertenecía a un hombre llamado Nabot, un israelita que apreciaba la tierra que había pasado de generación en generación en su familia. Para Nabot, el viñedo era más que una propiedad. Era parte de su herencia, una herencia divina que las leyes de Israel dictaban que nunca debía venderse. Pero cuando Acab, con los ojos llenos de codicia, se acercó a Nabot para comprar la tierra, Nabot se negó. No podía traicionar el legado de sus antepasados, ni siquiera por el rey. Acab regresó a su palacio, enfurruñado y amargado. Su negativa a tomar la viña por la fuerza puede haber dado a entender que todavía quedaba algo de sentido de ley y orden en su reinado. Pero Jezabel no tenía esas reservas. Cuando encontró a Acab acostado en su cama,
cavilando sobre su incapacidad para adquirir la viña, no lo vio como un revés, sino como una oportunidad de tomar el control una vez más, de demostrarle a Acab y a la nación que el poder no pide permiso, toma lo que quiere. ¿No eres tú el rey de Israel? Con Component Placement se burló Jezabel, con palabras destiladas de desprecio. Ella vio la debilidad de Acab como algo que explotar, un vacío que fácilmente podría llenar con su propia ambición. Levántate y come, te daré la viña de Nabot. Y con eso Jezabel puso en marcha su plan. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabot. Sus instrucciones fueron simples y brutales: acusar a Nabot de blasfemia y traición, crímenes castigados con la muerte. Instruyó a los líderes para que reunieran testigos que testificaran falsamente contra él, y una vez hechas las acusaciones, Nabot sería apedreado hasta la muerte. El plan se ejecutó a la perfección. Nabot, inocente y sin saber que las fuerzas oscuras conspiraban contra él, fue arrastrado ante los líderes de la ciudad, condenado por falsos testigos y brutalmente asesinado. Su sangre manchó las calles, un sacrificio a la codicia y la ambición de Jezabel. Con Nabot muerto, su viña ahora estaba libre para que Acab la reclamara, un premio ganado mediante el engaño y el asesinato. Acab, siempre pasivo, aceptó la viña sin cuestionarla. Pero aunque el rey y la reina creían que habían triunfado, sus acciones no habían pasado desapercibidas. El Dios de Israel estaba observando, y también su profeta, Elías. Así como Elías había sido el instrumento de la justicia divina en el Monte Carmelo, ahora regresaría con un mensaje de juicio que sellaría el destino de Jezabel y su casa. Elías confrontó a Acab en la viña, el mismo lugar manchado por la muerte injusta de Nabot. Sus palabras fueron duras y llenas de justa furia. ¿No has asesinado a un hombre y te has apoderado de su propiedad?, preguntó Elías, pero no era una pregunta que requiriera respuesta. El veredicto ya había sido pronunciado. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Sí, la tuya. Y el juicio no terminó allí. La profecía de Elías se extendió también a Jezabel. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. La profecía era clara. El derramamiento de sangre que Jezabel había orquestado en su búsqueda de poder volvería para atormentarla. La misma tierra que codiciaba se convertiría en su tumba, y los perros de Jezreel se darían un festín con su cuerpo, sin dejar nada atrás. Pero por ahora, Jezabel permaneció desafiante, convencida de que sus acciones nunca la alcanzarían. El asesinato de Nabot reveló las profundidades más oscuras del alma de Jezabel. Ella estaba dispuesta a manipular la ley, torcer la justicia y destruir la vida de un hombre inocente sin dudarlo. Pasaron años después del asesinato de Nabot, y Jezabel permaneció en su puesto de poder, sin arrepentirse ni ser desafiada, o al menos eso parecía. Su esposo, Acab, había caído en batalla, cumpliendo parte de la profecía de Elías. Pero el control de Jezabel sobre Israel no se había debilitado. Incluso cuando sus hijos tomaron el trono después de la muerte de Acab, Jezabel continuó moviendo los hilos tras bambalinas, usando su influencia para asegurar que el culto a Baal persistiera en el reino. Pero los vientos del cambio se agitaban. Un nuevo actor estaba surgiendo en el norte: Jehú, un comandante militar ungido por Eliseo, el sucesor de Elías, para destruir la casa de Acab y terminar con el reinado de terror de Jezabel de una vez por todas.
El momento del juicio había llegado, y Jezabel, la reina que alguna vez pareció invencible, finalmente enfrentaría las consecuencias de su ambición implacable. Jehú cabalgó hacia Jezreel con una determinación impulsada por el propósito divino. Su misión era clara: limpiar a Israel de su idolatría y erradicar hasta el último rastro del linaje de Acab. La noticia de la llegada de Jehú llegó a Jezabel, y aunque sus enemigos la estaban cercando, ella se negó a acobardarse. Jezabel nunca había sido de las que se echaban atrás, ni siquiera ante la muerte. Cuando Jehú se acercaba, tomó una decisión que definiría sus últimos momentos: no huir, no implorar misericordia, sino enfrentar su destino con la misma fría rebeldía que había marcado todo su reinado. Mientras el traqueteo de los caballos de Jehú resonaba por las calles de Jezreel, Jezabel se preparó. Se pintó los ojos con kohl, se adornó con prendas reales y se paró en la ventana de su palacio, con vista a la ciudad que una vez había gobernado con mano de hierro. Su gesto era más que vanidad. Era una declaración final de su poder, su negativa a ser humillada por sus enemigos. Incluso ahora, en el ocaso de su vida, Jezabel buscaba afirmar su control. Cuando Jehú llegó, la voz de Jezabel resonó desde la ventana. «¿Hay paz, Jehú?», gritó, sabiendo muy bien que la paz no era lo que él buscaba. Su pregunta destilaba ironía, como si quisiera burlarse del comandante que había venido a destruirla. Jehú, imperturbable ante su majestuosa exhibición, miró a la mujer que había traído tanta muerte y destrucción a Israel. Sin dudarlo, llamó a los sirvientes del palacio. «¿Quién está de mi lado? ¿Quién?». En respuesta, 2 o 3 eunucos aparecieron en la ventana al lado de Jezabel. La marea había cambiado. Sus propios sirvientes, hombres que una vez habían temido su ira, ahora estaban listos para traicionarla. La orden de Jehú fue simple y definitiva: arrojadla abajo. Y en ese momento, la reina que una vez había tenido tanto poder fue arrojada desde la ventana, cayendo en picada al suelo. El cuerpo de Jezabel cayó al suelo con un ruido sordo, y cuando los caballos de Jehú pisotearon su cuerpo sin vida, se cumplió la profecía que había pronunciado Elías tantos años antes. La victoria de Jehú fue rápida, pero no se demoró en regodearse. Entró en el palacio para comer y descansar, dejando el cuerpo de Jezabel donde había caído. Pero cuando envió a los hombres a enterrarla, reconociendo que había sido hija de un rey, no encontraron nada más que su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros de Jezreel habían devorado su carne, tal como había predicho Elías. Jezabel, una vez la reina temida y poderosa, había quedado reducida a nada más que una advertencia de orgullo, corrupción y juicio divino. Su final fue tan brutal como lo había sido su reinado. Los perros, que simbolizaban el juicio de Dios, la dejaron irreconocible, y sus restos fueron esparcidos para nunca recibir el entierro que era costumbre para una reina. Jezabel, que una vez había gobernado un reino, ahora no era más que un recuerdo, una advertencia de lo que les sucede a quienes desafían al Dios de Israel. Pero la historia de Jezabel no terminó con su muerte. Su legado perduró, no como una reina a la que se debe honrar, sino como un símbolo de todo lo que puede salir mal en un reino cuando se abusa del poder, cuando la idolatría se arraiga y cuando se ignora la voz de Dios. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad y rebelión, no solo en la historia de Israel, sino en la narrativa más amplia de las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, el nombre de Jezabel se usa para describir a los falsos profetas que extravían al pueblo de Dios, consolidando su legado como una villana eterna. La vida de Jezabel sirve como un duro recordatorio de que ninguna cantidad de poder
manipulación o control puede escapar al juicio de Dios. Su ambición, aunque enorme, finalmente la llevó a la destrucción. Su desafío, aunque audaz, la llevó a la caída. Y su legado, aunque inolvidable, es un testimonio de las consecuencias de alejarse de la verdad.